Hermano, qué lindo, qué rico estar en la presencia del Señor, ¿no? Amén. Para seguir en esta meditación, ya con todo lo que hemos hablado, ya oramos, hemos cantado al Señor y vamos a entrar en la parte de la meditación. Para todos los hermanos que logren escuchar esta enseñanza, es un tema trascendental en la vida del que quiere servir al Señor, ¿sí? Es un Amén. tema, todos los temas del Señor son trascendentales, ¿eh? Pero como punto de partida, en la etapa en que estamos de inicio, es vital verlo eh, en este momento. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a leerlo a partir del versículo 21 hasta el 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muy bien. Este pasaje, este escenario, esta escena es algo muy particular. Aquí se dijeron unas verdades muy profundas, muy significantes para la iglesia, para Pedro, para el ministerio, para todo. En el contexto, por eso hablé de las escenas que hay aquí en este escenario, se habla del momento en que Jesús pregunta quién es Él, ¿sí? ¿Qué dice la gente que era Él? Y luego le dice a ellos, en forma de pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, sabemos, ¿no?, que contestó ahí: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le ha dicho: te lo ha revelado mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento, Pedro recibió una revelación, ¿sí? No sé cómo se sintió Pedro, no sé cómo se sintieron los otros apóstoles, pero a veces me pongo y quisiera pensar en que si yo hubiera sido Pedro y yo hubiera dado la respuesta acertada en cuanto al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios me hubiera dicho: te lo reveló mi Padre, mis emociones se hubieran alterado en ese momento, ¿sí o no? Yo me hubiera sentido, pues, wow, yo fui el que respondí y mi respuesta fue revelación directa, ¿no? Su mente fue usada por Dios en ese instante. Pero resulta que minutos más tarde, no sé cuántos minutos pasaron, dice Jesús, empieza a decirles, y no sé si fue allí, en ese mismo día, pero el escenario se presta para pensar que sí. Y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y lo maten, pero que resucite el tercer día. Entonces Pedro, el que había sido revelado antes por Dios, ahora le dice: Señor, no permitas que esto te acontezca. Jesús, ¿qué le dice?
Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Te lo reveló mi Padre. Quítate delante de mí, Satanás. Qué contraste, ¿no? La mente de Pedro fue revelada por Dios para decir, tú eres el Hijo de Dios. Pero la mente de Pedro en este instante fue usada ¿por quién? Por Satanás. ¿Por qué ese cambio tan brusco, tan repentino en Pedro? Qué importante para nosotros meditar en nuestra mentalidad. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo debe estar ella? Porque esto representa algo que asusta. Soy objeto, mi mente es objeto de una revelación divina, pero ahora mi mente está siendo objeto del uso del enemigo. Tremendo. Pero el punto no es eso. Esa es la fuerza del punto que vamos a tocar. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ojo con eso. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Voy a devolverme. Tú eres el Cristo. Esa frase no la dijo más nadie, sino Pedro, en vida de Jesús. Ahí fue el único que se le reveló. Esa frase es algo que habla de lo que Dios puede hacer en la mente de uno. Pero la mente nuestra nos va a demostrar, o nos demostró aquí con lo que le ocurrió a Pedro, que es muy fácil de dejarse mover. ¿Ven? Eso nos lleva a pensar en algo. Si mi mente fue usada por Dios, pero luego está siendo usada por el diablo, ¿qué debiera yo pensar ahí? Bueno, en primer lugar, tristeza, porque es preocupación de ser usada por Dios, después usada por el enemigo. Esa es preocupación. ¿Qué debo hacer? Y esta es la importancia de las palabras de Jesús dichas directamente a Pedro. Pedro, me vas a negar. Satanás te ha pedido. Vela y ora, Pedro, para que no entre en tentación. Venga, vamos a orar, Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Se quedó Dormido. Ahí es el punto. El descuido de la oración genera cualquier clase de problemas aquí en la mente. Aquí no estamos hablando, en el contexto que nosotros estamos hablando, no estamos hablando de la oración de un cristiano. Estamos hablando de la oración de un siervo de Dios. En el caso de Pedro, el hombre que le acaban de entregar un llavero del reino de los cielos. Una responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad, como todavía está movida por las emociones, que eso es lo que está pasando en Pedro ahí. ¿Ve? Hay muchas emociones. Está movida por los sentimientos, porque Pedro saca a relucir su sentimentalismo cuando le dice al Señor, no, Señor, ¿cómo así que te van a matar? No permitas esto. Sentimentalismo, ¿no? Entonces ante eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, hay un mundo, hay un caudal de emociones, de sentimientos, de, no sé, maneras de pensar ya grabadas, radicadas en nuestro ser. Y eso está diciendo, tienes que aborrecer eso. Si quieres ser mi discípulo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece
aún su propia vida, no puede ser. Entonces, niéguese, saque eso, elimínelo, lo que sea, pero no puede formar parte de tu accionar en el reino. Entonces, vamos a dejarlo ahí la idea, luego la vamos a tomar, pero vamos al punto gigante de todo. Atención a esto. Tome su cruz y sígame. Esto es fuerte, esto es materia para procesarla. Tome su cruz. ¿Qué implica tomar la cruz? Para saber qué implica tomar la cruz, debo ir a todo el ambiente que rodea los instantes de la cruz de Jesús. Desde el momento en que Jesús empieza a sentir que la cruz le va a llegar hasta el minuto en que Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo ese lapso de tiempo debo yo mirarlo para comprender lo que significa tome su cruz. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese paseo. Vamos a hacerlo con los 4 evangelios. Vamos a empezar en Mateo, para ver lo que implica tomar la cruz. ¿Estamos? Sí. Por ejemplo, en Mateo, empieza todo el proceso. Te comento, hermano, que cuando estés repasando esto, anota todo lo que puedas anotar, ¿viste? Sí. Eso hago siempre. Ok. ¿Listo, Mateo 26? Del 1 al 5 hay datos que nos empiezan a mostrar qué es tomar la cruz. ¿Ya? Voy a leer unas cuantas cosas aquí. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarlo. ¿Qué hay aquí? Una conspiración. Hay un plan Sí. malévolo para Matar a Jesús. destruirlo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con la cruz? Estos son momentos de la cruz ya. Aquí ya se está leyendo el plan de la cruz. ¿Sí? Satanás tiene que destruir a los siervos de Dios. Es el plan de él. Él atacó de entrada, cuando empieza el cristianismo, ¿quién atacó? A los apóstoles. Encarceló a Pedro y a Juan, ¿cierto? Luego mata a Jacob y luego acabó con todos. ¿A dónde voy? Tomar la cruz hoy para nosotros implica que cuando yo quiero servirle al Señor, los principales, los sacerdotes de Satanás, los ancianos de Satanás, en las huestes celestiales, empiezan a reunirse. Hey, ¿este negrito qué? Voy a acabar con él. Eso es la cosa más. Empiezan a tener un plan. Y con todos. Pero si lo hicieron con Jesús. ¿Ya? Entonces, siempre. Y sus emisarios
¿Quién entrega a Jesús? Vamos a mirar. Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes Siga. y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué implica tomar la cruz, hermano? Que posiblemente los más queridos terminen jugando en contra de nosotros. Dice ahí, mire que lo resalta, uno de los 12 del grupo. Satanás difícilmente nos va a querer perturbar con alguien de afuera. Sí lo hace, claro que lo hace. Él usa las herramientas que sea, pero más duro ataca cuando es alguien de adentro, ¿no? Esto implica la cruz. Estar preparados, porque de esos que están conmigo, uno puede irse en contra mío. ¿Están entendiendo? Sí. Y tenemos un precio. El versículo 15 habla de que nosotros tenemos un precio. Y el versículo 16 nos muestra que el enemigo está buscando cualquier minuto de descuido. Está esperando la oportunidad. ¿Está cogiéndola? Puede ser una chica, puede ser una oferta económica, qué sé yo. Él está buscando oportunidad de mandarnos el dardo, el tiro. Y no es para jugar, va en serio el hombre. Bien, vamos al 26, el 36. ¿Qué implica tomar la cruz? Entonces, No, esa parte no la vamos a leer, yo creo que la conoces. Del 36 hasta el 46, tomar la cruz, hermano, implica lo que Jesús muestra aquí. Vamos a leerlo nuevamente, ¿listo? Los que nos están escuchando, abren la Biblia, estamos en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 36, y lo vamos a leer de memoria, no vamos a leerlo en voz alta. Pero para puntualizar lo siguiente, Jesús, según el versículo 37, está triste y angustiado, cual tristeza nadie la ha sentido en este mundo. ¿Sí? Dicha angustia nadie la ha sentido, porque era el dolor por toda la humanidad. Su alma está muy triste. Está ya sintiendo de cerca los clavos, los azotes, todos. Entonces, ¿el qué hizo? Fue al monte a orar. Él sabe que va a ser atacado en su cuerpo y se preparó en su espíritu. Pero hizo algo. Se rodeó de sus amados discípulos. Y de ese grupo de 11 discípulos se hizo rodear de los más cercanos y a ellos les contó lo que estaba ocurriendo en su vida interior. ¿Qué enseñanza nos muestra esto? No sé si me habrás escuchado que esta historia tiene 50.000 enseñanzas. Lo que pasó esa noche en Getsemaní tiene... Una de las enseñanzas es que
si Jesús, el Hijo de Dios, estaba en este estado de tristeza, confesó lo que estaba sintiendo a sus seres más cercanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces implica, hermano, que si estoy pasando esa tristeza y puedo y tengo ese equipo de hermanos para contarle, le cuento. ¿Por qué no le contó a los otros? No es falta de amor. Estos tres se ganaron esa confianza. Ahí dice, ¿no? Llamó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, el 37. Ellos se ganaron esa confianza. Por mérito no. Entonces, me desahogo con hermanos espirituales de confianza, pero voy y oro con ellos. Importante en tu vida, en tu servicio a Dios, tu oración con tus compañeros. Importantísimo. Vital. Lógico, tu oración a solas es tu oración, ¿no? Pero con los compañeros de trabajo. Implica, hermano, que aun cuando yo invito a mis 2 o 3 compañeros de trabajo a orar, implica que ellos no vengan. Entonces yo hago mi oración como si yo estuviera. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Se fue a orar y cuando vino, los caballeros estaban roncando. Entonces, eso no le impidió a Jesús seguir orando. Y fue a hacer su oración. Esta es la cruz. Saltamos al 47, el 56. El beso de Judas. Las palabras hipócritas de este caballero representan lo que nosotros tenemos que vivir hoy día, lo que implica tomar la cruz. ¿Me hago entender? Sí. Pedro saca una espada esa noche y le arranca la oreja a otro. Eso es una reacción de un hombre que estaba luchando contra su carácter, ¿no? Pero que él quería defender a su maestro. Creía que estaba haciendo el bien. Y esto implica, hermanos, que vamos a tener al lado nuestro hermanos con reacciones carnales a veces. Y hay que hacer como Jesús, decirle, guarda tu espada. Hablarle con palabras para ayudarlo en su situación. ¿Entiende? Versículo 57 en adelante, Pedro le niega. Mire todo lo que hay que soportar, todo lo que implica llevar la cruz. Que alguien nos niegue, etc. Y buscar testigos falsos también. Capítulo 27. Perdón. Perdón. 67, versículo 67. Ahora sí quiero que lo lean. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. ¿Qué es tomar la cruz? Según este pasaje.
Nos van a bofetear. Sí. ¿Ven? Nos van a escupir en la cara. Literal o figuradamente. ¿Cómo reaccionó Jesús? Cayó, enmudeció. Eso es tomar la cruz. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué hicieron con Jesús? Ya vamos a hacerlo de memoria. Lo golpean, ya lo vimos. Le colocan una corona de espinas. Lo clavan. Se burlan de él. Dice que aún los gobernantes se burlaban de él. ¿Qué nos espera a nosotros cuando Jesús está diciendo, niéguese? Vamos a volvernos al pasaje como que está. 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué se está diciendo entonces? Mira todo lo que te viene. Te van a lanzar espinas, te van a clavar, te van a herir, Para tomar la cruz hay que negarse a uno mismo primero. para que no duela tanto. ¿Usted cree que esos clavos le dolieron a Jesús? Sí, todo eso le dolió. Pero era más fuerte su amor por nosotros. Por eso digo, el amor es poder. Porque el amor te da la capacidad de resistir los clavos. Pero el punto de esto es una pregunta. ¿Estás dispuesto a cargar con esa cruz? Esa es la pregunta. Por eso no es cuestión de predicar nomás. Acuérdate lo que Jesús, por boca de Pablo, le dice a Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, propósito, conducta, fe, longanimidad, percepciones. Como las que me sobrevinieron en el día. O sea que Pablo llevó la cruz. He sido azotado, he sido maltratado, naufragio, que esto, que lo otro. Eso es llevar la cruz. Entonces nos van a clavar, hermanos, nos van a herir, nos van a bofetear. Duro. Va a doler, pero no debe afectar. No debe afectar. ¿Qué quiero decir con eso? No debe ir acá para quedarse aquí. No se puede quedar aquí. ¿Entienden? Porque ahí sí te afecta. Ahí es cuando afecta. Entonces vuelvo al punto, la parte emocional. Porque las emociones están ahí. Por eso hay que trabajar mucho la parte emocional para que salga. La parte del sentimentalismo. Digo, no ponernos insensibles, porque debemos ser sensibles espiritualmente hablando. Sensibles al dolor del hermano, ¿cierto? Sensibles cuando el hermano no vino, sensibles cuando sí, le pasa algo a la hermana, al hogar del hermano, al hijo, etc. ¿Cuántas cosas implica la cruz, hermano? Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 23, versículo 34. ¿Qué dice? Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí. Solamente ese versículo.
Entonces, tomar la cruz implica llenarme totalmente de la capacidad de perdonar al que me está. siendo un agravio. Necesitamos mucha fuerza espiritual. ¿Dónde agarró esa fuerza? Por eso estamos hablando de la mentalidad del siervo, ¿no? ¿Dónde la agarró Jesús? ¿Dónde la agarró Esteban? ¿Dónde la agarraron ellos? La presencia de Dios. Mucha entrega, mucha oración, en contarle a Dios lo que somos. Señor, yo no tengo esta capacidad. Señor, dame paz, lléname de gozo, de benignidad, de longanimidad, de mansedumbre. Desarróllame en mí. Pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Tomar la cruz juntándolo con negarme a mí mismo implica que mi mentalidad va saliendo de este mundo material. Lo material no puede absorber mi mente. Lo material para el siervo de Dios debe estar siempre en un segundo o tercer plano. Lo material en un siervo de Dios debe ser impulsado por la fe. ¿Cómo así? Cuando yo estoy lleno de esa fe, entonces me concentro y me convenzo de que primero es el reino y su justicia. Amén. Y lo material Dios lo tiene listo. Lo tiene listo para darlo. Pero en un siervo de Dios, en un siervo de Dios no puede ser primero lo material, jamás. ¿Por qué? Porque si yo me preocupo primero por mi vestuario exterior que por el vestuario interior, ya es un error. Si yo me preocupo por el bienestar de mi familia primero que mi trabajo por el Señor, estoy en el camino equivocado. Porque Jesús lo explicó en varias ocasiones, mas en esta palabra queda claro: niéguese a sí mismo. Eso no implica dejar descuidada a la familia. Eso no implica falta de responsabilidad, todo lo contrario. Soy responsable con mi familia cuando busco primero el reino de Dios, porque sé que Dios va por el otro. Eso es responsabilidad desde el ángulo de la mentalidad espiritual del cielo. Ahora, si miramos eso con otro ángulo, otra lupa, entonces yo me preocupo primero por mi familia, aseguro el bienestar material, económico de mi familia, y luego por Dios. Creo que así no funciona con el Señor. Pero eso es lo que el diablo ha hecho. Ponernos a preocupar, ponernos preocupaciones físicas por la salud, por el vestuario, por el estudio de mi familia. Eso es importante, eso es necesario, pero no es indispensable. Indispensable es buscar la presencia de Dios. Y tengo convicción en esto basado en unas escenas donde Jesús lanzó esta expresión, y me refiero a aquel encuentro de Jesús con Marta y María, las hermanas de Lázaro. Llega el maestro a la casa de ellas, conocemos la historia, ¿no? Sí. Y María viene a atender a Jesús espiritualmente y Marta lo atiende materialmente.
María viene a escucharlo, viene a contemplarlo, a palparlo, a sentirlo, a disfrutarlo. Marta, a prepararle. ¿Era necesario lo de Marta? Sí, pero no era indispensable. Claro. Claro que para esto, hermanos, hay que tener una mentalidad formateada por el Espíritu Santo. Yo debí, para trabajar al Señor, para servir en su obra, debí haberme negado hace rato. Pero cuando yo digo, no, yo trabajo en la obra si hay con qué, si alguien me apoya. O sea, como dice un hermano, en la fe y en la carne, como el carro, si no hay gasolina no anda. El predicador no puede ser así, ¿no? El siervo del Señor no puede ser así. Por eso es mejor andar en bicicleta. El siervo del Señor debe ser como una bicicleta o como un burro. Pero la mentalidad aquí en este contexto es sufrir. Lo indispensable es lo espiritual, Cristo Jesús. No podemos andar como hombres. Vamos por último en esta parte de los evangelios al de Juan, al libro de Juan, para seguir mirando la cruz. En este relato del capítulo 19 encontramos perdón, denme un segundo. Sí, ahí en el capítulo 19 en el versículo, vamos a leer el versículo 25 al 28. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahí, hasta el 27. Mire que no implica descuidar nuestras responsabilidades. Jesús va a morir, sabe que su mamá va a quedar sola y se preocupó por ella. Juan, necesito que me la cuides como si fuera tu mamá. No implica descuidarla, Jesús nunca la descuidó. Salió del hogar, pero no la descuidó. Y él, como Dios, le iba a proteger desde el cielo, pero le dejó un hijo más. Entonces, tomar la cruz, decimos, y vuelvo a repetir, no quiere decir que, bueno, entonces como me niego a mí mismo, dejo a mi familia relegada porque no me debo preocupar por ella. No, aquí vemos que sí hay que cuidar de nuestros seres queridos. Honra a tu padre, a tu madre, hay que cuidar de nuestros hijos, de nuestra esposa, pero hay que ubicarlos en sus puestos. Dios, la obra, y ellos aquí, no ellos acá. Nunca la familia puede estar acá, ni siquiera aquí. La familia tiene que estar acá abajo. La familia, esta es la familia, tiene que estar aquí. Siempre Dios, la obra acá. Primero. Ahí es donde la esposa necesita tener esa convicción,
esa formación también. Y los hijos, ir creciendo en el ambiente de que papá tuvo que salir, de que ahora no puede estar con ellos, de que ahora no puede jugar con ellos, de que llegó el hermano a media hora, a medianoche, a buscarme, ¿sí? Pero el punto, hermanos, más para, aunque ya se dijo, pero para tenerlo muy en cuenta de la cruz, es saber que la cruz, todo el escenario de la cruz se resume en una palabra: sufrimiento garantizado. Está garantizado, hermano, en el presupuesto. Yo no sé si con letra chiquita o con letra grande. Tú sabes que hay unos contratos que vienen con letra chiquita y uno como que no se da cuenta de lo que se dice ahí, ¿no? Y después, ay, pero si esto lo decía el contrato. En el contrato de Jesús, para quienes vamos a trabajar en sus filas, no sé si en letra grande o chiquita, está metido en el presupuesto sufrimiento. Por eso él dice, a través del apóstol Pablo, indicándoselo a Timoteo, el siervo del Señor debe ser sufrido. ¿Ven? Porque la cruz implica, entonces repetimos, bofetadas, golpes, escupitajos, espinas, clavos, burla, incredulidad, y pare de contar. La cruz, tomar la cruz, y no es tomarla, sígame, es caminar con ese peso encima. Es un peso, pero un peso que Jesús termina diciendo: mi carga es liviana, porque Él nos da fuerzas para llevar esa cruz. Amén. ¿Estamos claros ahí, ¿no? Amén. Vamos a pararlo por ahora.